Enhorabuena. Nuestro pediatra nos acompaña como todos los lunes, el doctor Walter Yáñez, para hablar de este tema. Y nos decía hace un momento fuera de cámaras, doctor, que esta es una enfermedad de temporada. Exactamente. Primeramente, buenos días y hablar un tema que está tan de moda, tan frecuente, que se puede considerar como un pequeño brote epidémico acá, sobre todo en nuestra ciudad, y que está causando demasiados niños enfermos. Bien, esta enfermedad, doctor, es contagiosa. ¿Cómo los niños adquieren esta enfermedad? ¿Es por falta de vitaminas, por alimentos más lavados? ¿Por qué? Bueno, como veíamos en el informe, esta es una enfermedad netamente viral. Es un virus que es de la familia de los enterovirus por lo general. Y es una enfermedad de infecto contagiosa, muy contagiosa. Es por eso que se dan los tipos de brotes epidémicos, ¿sí? Se contagia a través de las gotitas de la saliva, a través de la expulsión de las secreciones o del contacto mismo. Veíamos las fotitos que tenemos en esas ampollitas. Es tal cual. Se encuentran los la virus, enfermedad tal cual, es tal cual. o sea, realmente lo que muestran las imágenes es realmente lo que representa el síndrome de mano-pie boca. Acompáñenme por este lado, doctor, para que las mamás puedan tomar en cuenta datos muy importantes. Por favor, algunos síntomas que se presentan cuando los niños empiezan a tener esta enfermedad. Iniciamos por este lado y hablamos de la fiebre. Exactamente, y una de las características de este síndrome o de esta enfermedad es la fiebre. Son fiebres muy altas, muy difíciles de combatir, son muy seguidas cada 2, cada 3 horas, que están con cuadros o con picos febriles importantes. Entonces, lo que eso a cualquier familia, a cualquier mamá desespera muchísimo. Sin duda. Tenemos también, a raíz de esta enfermedad, la pérdida del apetito. Exactamente. Veíamos también en las fotos que hay un sinnúmero de aftas o de llagas que se van formando no solo en la lengua, sino también en los carrillos, en la parte posterior de la boquita, en la faringe. Entonces, que eso dificulta muchísimo la alimentación. Son niños que están babeando constantemente, y que lamentablemente ese es el problema por el cual un niño puede deshidratarse, un niño puede no alimentarse, y en algunos casos ha terminado hasta hospitalizado porque el grado de deshidratación es mayor. Entonces, la pérdida del apetito es uno de los rasgos muy importantes de esta enfermedad. Muy bien, aquí tenemos otro de los síntomas y vendría a ser el dolor de la garganta, precisamente lo que usted mencionaba por el tema de las llagas. Exactamente, todas esas lesiones tipo aftas que se presentan en la boca son demasiado dolorosas, muy incómodas, y que lamentablemente no hay mucho tratamiento, son solo tratamientos locales en ese sentido que puedan aminorar un poco la parte del dolor. Bien, otro de los síntomas también para que tomen en cuenta todas las mamás es la sensación de malestar de los pequeños, viene acompañado de todos estos síntomas. Exactamente, hay niños que lamentablemente les va a afectar un poquito más. Este grado de afectación va a depender del grado de virulencia, quiere decir la cantidad de virus que entra al cuerpo, y obviamente también desde el punto de vista de las defensas que pueda tener un niño. Entonces, ese malestar, ese decaimiento puede prostrarlos en la cama, sin ganas de hacer nada. Sí, realmente se volvió un niño muy enfermito. ¿Hay algo que como padres podamos hacer, doctor, para poder prevenir este contagio? Bueno, al ser una enfermedad a través de las gotitas de la saliva, lo que tenemos que evitar, obviamente, que se contamine en lugares donde pueda estar circulando el virus, llámese guarderías, llámese colegio, kinder y demás. Entonces, tenemos que evitar llevarlos a un lugar así para que no se esté diseminando mucho más la enfermedad. Entonces, por un lado, el tener ese cuidado. Otro, obviamente, y lo que venimos recalcando yo creo lunes a lunes, es la higiene, es el importantísimo el lavado de manos y demás, ¿no? Ahora, muchas veces hay que tener algunos cuidados con los alimentos, también de lavarlos bien, de hacer un buen aseo de los mismos, para evitar que también haya ese tipo de contaminación. Recordar a la gente una vez más, ya mostrábamos algunas imágenes y lo que tenemos aquí con nosotros en el set, las ampollitas o estas llagas salen en los pies, salen en la boca y salen en las manos, únicamente en estos 3 sitios. No únicamente, ese es un muy buen punto a tocar, porque muchas veces, si bien la enfermedad se llama mano, pie, boca, son los síntomas donde preferentemente salen, pero
También se pueden dar en la parte de los antebrazos. Se ha visto mucho en esta época en la región de las nalguitas, por ejemplo, en la zona del pañal, muchos de los granitos, y que también tienen la misma característica, son ampollitas muy incómodas que a veces van acompañadas de mucho picor. ¿Cuál vendría a ser la edad con mayor riesgo de contagio, doctor? ¿Hasta qué edad en los niños? ¿Un adulto podría también contagiarse de esta enfermedad? Sí, podría contagiarse un adulto, pero obviamente ahorita el rango etario normalmente va de 1 año hasta los 3 más o menos, de 1 año a 3, 1 año a 4, que son la época un poco, como diríamos, de los primeros pasos en guarderías, kinder y demás, donde se hacen un poquito más susceptibles también. Y tener la conciencia que usted mencionaba, doctor, hace un momento, por ejemplo, si mi hijo está contagiado, no lo debo llevar a la guardería, no debo exponer a que contagie a otros niños, porque realmente estoy haciendo un perjuicio para las demás familias. Me encargo de mi hijo, de curarlo, de esperar el proceso viral y tenerlo en casa. Exactamente, esa parte, si bien antes de que se manifieste la enfermedad puede haber solo fiebre, ya nos está hablando de un tipo de enfermedad. Entonces hay que ser responsables en ese sentido de no llevarlo, a acudir al centro médico, a acudir al pediatra para que pueda ver el origen de qué está generando. Y si obviamente se trataría de este tipo de enfermedad, más aún tener el cuidado de no sacarlo, de no exponerlo, para que tampoco no sea un agente de contagio. Ahora, doctor, si mi hijo ya tuvo la enfermedad, por ejemplo, ya se curó, ya pasó todo el proceso, ¿está en riesgo de volver a tener la enfermedad o ya no tiene más? Esta enfermedad no da una inmunidad de por vida. O sea, no es como otras enfermedades, por ejemplo la varicela, que uno enferma y no vuelve a enfermar más, sino puede volver a agarrar. Estos virus es como que nunca se van del cuerpo, se van hacia los ganglios, y una vez que puede haber una baja de defensas y demás, también puede volver a representar el mismo proceso. Entonces hay que tener siempre un poquito de cuidado. ¿Puedo confundir yo esta enfermedad con alguna otra, por ejemplo, que llevan este tipo de puntitos? Se me ocurre la varicela, viruela, ¿lo puedo confundir? La varicela es una de las enfermedades por la cual se la confunde muchísimo por el tipo de presentación de las lesiones, el mismo tipo de ampollas, solo que la varicela tiene un tipo de presentación distinta, lo que se llama cefalocaudal, son granitos que empiezan en la cabeza, detrás de la oreja, y tienen otra distribución, que incluso pecho, espalda y demás. El famoso, perdón doctor, el famoso llamado pitaí que conocemos, esos puntitos, ¿tienen algún tipo de relación con esto, algún parecido? No, porque son un tipo de lesiones bien distintas. En el pitaí, como hace tiempo pudimos hablar, son lesiones un poquito más chiquitas, con mucho escosor. Estas no producen mucho escosor, sino más bien dolor. Entonces esa es una de las diferencias. Y el pitaí por lo general no viene con fiebre. No viene con esta fiebre. Enfermedad sí viene acompañada de mucha fiebre. Doctor, para ir finalizando con el tema, ¿algún método de prevención que podamos tomar en cuenta como padres para esta enfermedad? Bueno, dentro de lo que hablábamos anteriormente está lo de la higiene. Obviamente una buena alimentación, una buena hidratación va a permitir que nuestros niños crezcan un poquito más sanos y nutritivamente, hacen que la parte de las defensas también respondan de mejor forma, va a ser las mejores formas de prevenir. Ahora, está totalmente contraindicada la automedicación. Muchos antivirales que hay en el mercado se han usado, pero no tienen el efecto como debería ser. O sea, hay que saber ir al pediatra, a ir al centro médico para que le oriente y le diga realmente qué medicación es la ideal para este caso. Ahora, una pregunta más, doctor. ¿La enfermedad viene a ser más contagiosa cuando recién está empezando, cuando está finalizando, o es irrelevante? Estas enfermedades que se llaman exantemáticas, que quiere decir que hay un tipo de erupción, por lo general el periodo de contagio es al principio de la enfermedad, o sea, 1 o 2 días antes de que empiece todo el brote, y cuando las lesiones están en su fase aguda, es decir, cuando vemos las ampollitas que tienen, que realmente se ve como que hay como un líquido adentro, ahí están los virus. Ya cuando las lesiones están secas, ya ha pasado el periodo de contagio. Entonces, tiene más riesgo a contagio cuando las ampollas están inflamadas de agua. Exactamente. Doctor, me están haciendo una consulta interna también, el público está llamando y preguntan si esta enfermedad se confunde con la hepatitis, estomatitis herpética. Hay la estomatitis herpética
Tiene una diferencia, tienen la misma característica de lesiones, pero la estomatitis, estoma quiere decir boca, son lesiones circunscritas solo a la boca, no hay lesiones que salen en las manos ni en los pies, o sea, tienen el mismo patrón y la misma característica de las lesiones, pero solo circunscritas a la boca. Bien, entonces no tiene nada que ver. Puede ser un virus de la misma familia, pero solamente delimitada esa zona, no va en a otras manos partes y del pies. cuerpo. Bien, entonces hoy hablamos de esta enfermedad para que tomen en cuenta una enfermedad de temporada y todos los pequeños deben estar protegidos. Si su hijo está enfermo, no lo exponga a guarderías o lugares con mucho público para que no pueda contagiar al resto de los niños. Enhorabuena.